Son las 7:33 y es con gran satisfacción que recibimos en RPP al doctor Pedro Cateriano, sin duda uno de los políticos con más experiencia en nuestro país. Creo que, su compromiso con el servicio público remonta al año 80, cuando acabó la dictadura militar, que fue elegido diputado el año 90, que ha sido primer ministro en 2 oportunidades y ministro de Defensa durante varios años. Por eso, doctor Cateriano, al mismo tiempo que le doy la bienvenida a RPP, quisiera comenzar preguntándole cómo observa la actual campaña electoral, qué echa de menos en ella usted ahora. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Encantado de estar con ustedes. Bueno, en realidad no podemos hablar de inicio de la campaña electoral. Hasta ahora lo que vemos es un farragoso trámite de tachas y de incidentes en el Jurado Nacional de Elecciones, que un candidato no presentó una declaración jurada adecuada, que otro candidato ha dicho que tiene una semilicenciatura como título o grado académico, que otro se olvidó de declarar una casa. Y esto es lo que tenemos hasta ahora, ciertamente. Además, bochornosos incidentes de muchos candidatos violando el código o las normas sanitarias en un momento de emergencia nacional. Esto hay que cambiarlo. La etapa electoral precisamente es el momento en el cual los partidos, los candidatos, tienen que presentar propuestas al electorado para que luego el día de la votación se formen un juicio respecto de lo que debe ser el destino de todos los peruanos a través del voto. ¿Usted considera que estamos discutiendo en esta campaña o precampaña menos que nunca sobre temas programáticos y más que nunca sobre aspectos personales o aspectos, digamos, subordinados a la visión política de nuestro país? Sin duda alguna. Ahora, hay que decirlo también, Fernando, las denuncias que han presentado los medios de comunicación con la numerosa cantidad de postulantes con problemas judiciales, con antecedentes de no pagar los alimentos a sus hijos, con casos de bochornosos incidentes judiciales y fiscales, también es preocupante. Y precisamente este debe ser el momento en el cual también los ciudadanos tomemos conciencia de la responsabilidad que constituye el voto. Sin embargo, algunas ideas han atravesado toda esta hojarasca que nos ha descrito usted. Ideas, por ejemplo, relativas a un cambio global de nuestra Constitución. Ideas relativas también a cómo hacer frente a la reactivación económica, qué hacer con los fondos de las pensiones, cómo garantizar que los bancos satisfagan más en algunos reclamos. Se han tomado decisiones y han habido reacciones sobre esos temas y otros por parte de los partidos presentes en la lista electoral. Bueno, es una costumbre, diríamos, casi histórica en el Perú, creer que aprobando nuevas constituciones vamos a solucionar los problemas. Prueba de ello es que después de Bolivia, el Perú ha tenido numerosas constituciones. Y ciertamente lo que destierra la pobreza, lo que enfrenta la cruda realidad es el empleo, las inversiones, la estabilidad jurídica, la estabilidad política. Y eso precisamente no lo hemos visto en los últimos años. Estamos llegando al Bicentenario Nacional repitiendo los errores históricos que tuvo el país durante la vigencia de las constituciones del 33, del 79 y ahora con la constitución de Fujimori. Una confrontación entre los poderes del Estado cuando un presidente de la República no ha tenido mayoría parlamentaria propia y que al final ha generado una crisis de tal magnitud en la cual hemos tenido 3 presidentes de la República y un ocupante de facto del poder. Y eso, ¿a quién o a quiénes ha perjudicado, Fernando? Fundamentalmente a los ciudadanos. Aún 6 millones de peruanos no tienen agua potable. Y esto es inaceptable, sobre todo en un contexto de una crisis sanitaria como la que estamos atravesando. Estamos pidiendo a los ciudadanos que se laven las manos,
que mantengan la higiene, y repito, 6 millones de peruanos no tienen agua potable. El monopolio del Estado, porque hay que decirlo, que en el Perú todo el tema del suministro, servicios de agua y desagüe lo tiene el Estado, tiene cerca de 60 empresas públicas a nivel nacional. El año pasado, en el presupuesto de 2020, no ha ejecutado 2.733 millones de soles a nivel de gobierno nacional, gobiernos regionales y municipales en temas referidos a agua y desagüe. Esto simplemente es inaceptable, es absolutamente condenable. Esos temas ciertamente no los ha discutido el actual Parlamento, como tampoco los debatió el Congreso disuelto. Esperamos que en esta campaña electoral se nos presenten soluciones, porque acá es de tal radicalismo, son de tan extremas las posturas, que los que pretendemos una solución nos acusan de privatizadores, y los que mantienen este monopolio estatal ineficiente creen solamente en la intervención del Estado. Bueno, encontremos un término medio: cooperación internacional, mesas de diálogo. Hay otros países de menos desarrollo económico que el Perú que tienen mejores niveles. El Perú, a nivel de América Latina, Fernando, en suministro de agua potable y de servicios, solo le gana a República Dominicana y Haití. Países de menor desarrollo económico dan condiciones de vida dignas y no mantienen esta situación inhumana, que, ya lo he dicho en más de una oportunidad, constituye una violación sistemática de los derechos humanos de parte, y acá la gran responsabilidad es del Estado, de todos los gobiernos de turno. Hace un rato escuchaba con interés el debate que estaban transmitiendo. Y esta campaña también debe servir, Fernando, para analizar lo que han hecho los anteriores gobernantes, lo que plantean los postulantes. Porque, por ejemplo, fujimoristas y apristas han estado 21 años en el poder. Repito, 21 años en el poder el fujiaprismo. Y el problema del agua potable nunca lo tocaron, nunca lo solucionaron. Y en temas referidos a la urgencia nacional, repito, como en la actual situación, esto merece una medida urgente. Yo creo que el gobierno del presidente Sagasti, por ejemplo, al cual no hay que exigirle pues soluciones inmediatas, pero que sí hay que pedirle que dé medidas iniciales que permitan al siguiente gobierno encontrar avances para salir de este dramático problema. Otro caso es el de transporte público, Fernando. El transporte público en el país está absolutamente abandonado y el Estado tiene infraestructura que podría ser utilizada. Por ejemplo, entre el Callao y Lima tenemos la vía férrea, absolutamente subutilizada, que tranquilamente podría ser empleada en horas en que no pasa el ferrocarril, para que preste un servicio de transporte de pasajeros con autovagones. Esto es algo que se puede negociar, conversar con el concesionario. Y Lima y Callao no son las únicas ciudades en el Perú. El ferrocarril central, como bien sabes, Fernando, por ejemplo, cruza la ciudad de Huancayo. En Huancayo también se podría impulsar medidas que sirvan para solucionar estos graves problemas que aquejan a distintas ciudades del país. Doctor Cateriano, usted mencionó dos temas muy importantes porque tienen que ver con la calidad de vida de los peruanos: el agua potable y el transporte público. Pero ¿qué pasa con nuestra clase política? ¿Qué pasa con nuestros partidos de manera tal que temas tan evidentes como los dos que usted ha mencionado no se discuten? Y en vez de eso estamos enfrascados en polémicas, cada uno buscando defectos al otro, buscando reproches al otro, en vez de hacer proposiciones. ¿Por qué hemos agravado ese defecto que tenemos de practicar una política cainita? Porque lamentablemente forma parte de nuestra falta de cultura democrática y conciencia constitucional. Lamentablemente, lo que ha predominado en el Perú han sido, a lo largo de nuestra historia republicana, las dictaduras militares. Y esa presencia
que ha tenido a lo largo del tiempo un mayor ejercicio en el poder que los gobiernos democráticos, ha formado en un grupo de personas y de sectores de la sociedad el criterio de que es necesaria la mano dura, no respetar los derechos, y se dejan de lado los intereses nacionales para tener primero en cuenta los intereses partidarios. Ojo, de esta crítica tampoco se salvan los partidos de origen democrático. Muchos de ellos también, debido precisamente a los escándalos de corrupción en los que se han visto involucrados, van a tener una desaparición a nivel nacional. La desaparición del APRA no hay que festejarla, pero es evidente que es consecuencia de un manejo no solo irresponsable, diría yo casi delictivo, que ha permitido una serie de hechos ilícitos durante sus dos gobiernos que han llevado a esa agrupación política a la situación en la que se encuentra. O de partidos que tuvieron una tradición democrática, una presencia nacional y que debido a la crisis política también han perdido presencia. Eso no hay que festejarlo, naturalmente, porque para que la democracia auténticamente sea una forma representativa del ejercicio del poder y se canalicen los derechos de los ciudadanos, entre ellos el de elegir y de ser elegido, se requieren partidos políticos democráticos y organizados. Y eso lamentablemente no se está viendo en el país. Señor Cateriano, yo recuerdo que en su discurso ante el Congreso a principios de agosto, creo que el 3 de agosto, usted habló de dos temas que se han vuelto un poco tabú en nuestro país. Uno, el respaldo a la minería como una actividad central en nuestro país, y el segundo, la propuesta de una reforma laboral. Para estos dos grandes sectores nombró usted o hizo nombrar a ministros jóvenes que tenían una visión firme y clara de estas carteras. ¿Qué pensar y qué proponer sobre estos dos grandes temas que muchos políticos rehúyen abordar? Por ejemplo, has tocado un tema capital. El Perú es un país minero y la minería es la locomotora del desarrollo nacional. Lo que es imperdonable es que los recursos que genera la minería no se empleen adecuadamente. Te doy otra cifra, Fernando. Por concepto de canon y regalías, el año 2020 el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales han dejado de ejecutar 7.000 millones de soles, repito, 7.000 millones de soles que han podido ser invertidos en educación, en salud, en vivienda, en beneficio de la gente. Hay que exigirle a los partidos políticos que presenten alternativas de solución. Una, por ejemplo, podría ser que la mitad del canon vaya directamente en beneficio de los pobladores que se encuentran en la zona de influencia minera y se establezcan fideicomisos para que tengan viviendas dignas a través de créditos hipotecarios que podrían ser pagados con este canon minero, para que sus hijos tengan una educación garantizada, para que en esas localidades existan postas públicas, alumbrado. Si nosotros solamente propiciamos la generación de la riqueza y no la compartimos, ya ni siquiera estoy planteando un capitalismo popular que a muchos aterra, a muchos empresarios asusta. No, estoy planteando simplemente que ese dinero que no utilizan los gobiernos regionales, que administran muy mal los gobiernos municipales y el gobierno nacional, sea en beneficio de la gente. Porque si el ciudadano que vive alrededor de los campos mineros ve un progreso, pero esa riqueza no lo beneficia, a la larga cuestiona ese modelo con justificada razón. ¿Cómo puede ser posible que en lugares donde hay minas, gobiernos regionales que reciben ingentes millones de soles por concepto de canon minero, no haya luz, no haya agua potable, no tengan una vivienda adecuada?
Eso hay que modificarlo radicalmente. Claro. Y precisamente la campaña es el momento para exigir esas propuestas. Antes de que nos vence el tiempo, quisiera una palabra suya sobre el otro tema que mencioné, que es el de reforma laboral. ¿Por qué hay países en donde es la izquierda que ha propuesto reformas justamente para combatir el más grave flagelo, que es la informalidad de más del 70% de nuestros trabajadores? Y en este momento, silencio sobre eso, total inercia y no se toca nada. Y además lo que se logra con esto es evitar la creación de fuentes de trabajo. La pobreza solo se va a desterrar creando nuevos puestos de trabajo. Y para que haya inversión, tiene que darse condiciones jurídicas y una estabilidad política que precisamente permita la creación del empleo. Hemos visto a lo largo de décadas que el Estado es un pésimo, no solamente administrador, sino empleador. Y hemos llegado a un momento en el cual se requiere también una reforma laboral que permita que la actividad económica de un país como el nuestro, que ha tenido indudablemente avances a lo largo de este año, de estas décadas. Hoy día el problema no es la carencia de dinero. Hoy día es que el Estado administra muy mal el dinero. Ahora, el presidente del Banco Central de Reserva acaba de anunciar, vamos a tener un mejor año que el anterior, porque los precios de los minerales están subiendo, porque el precio del cobre está logrando niveles que no tenía. Eso hay que saberlo administrar. Pero, Fernando, también hay que destrabar proyectos, y esa es una tarea también del presidente Sagasti. Ha anunciado tres, ¿no? Tres proyectos de irrigación, el Alto Piura, Siguas Majes y Chavimochic 3. Pero me gustaría escucharlo, por ejemplo, que destrabe el proyecto del teleférico en Choquequirao. Me gustaría escuchar al presidente Sagasti que destrabe el proyecto del traslado de la base naval, que solo ahí implicaría una inversión de 2.300 millones de dólares y un descongestionamiento del puerto del Callao. Hay proyectos mineros que requieren ser destrabados para lograr el desarrollo, pero repito, compartiendo la riqueza, no concentrándola en manos de unos pocos. Una última pregunta, señor Castellano. Creo saber que ha aprovechado estos meses de la pandemia para escribir un libro del cual se dice que va a irritar a varios sectores diferentes. ¿Puede adelantarnos el título, por favor? Bueno, espero que no irrite a nadie. El propósito del Sería libro difícil, no es ese, tratándose de usted, me parece que es difícil, ¿ah? Difícil que usted escriba, creo que son 400 páginas, sin irritar a nadie. Me parece difícil. Pero en todo caso creo que es una obligación cívica de toda autoridad democrática dar cuenta de sus actos al electorado, a la ciudadanía y a la opinión pública. ¿Cómo se llama su libro? ¿Lleva un título dulce que no irrita a nadie? ¿Cómo se llama? Sin anestesia, una década de lucha por la democracia. Sin anestesia, por definición, las cosas que se ponen sin anestesia, señor Castellano, por definición, hincan, ¿no? Irritan. Las cosas, pero son las cosas que también implican decir la verdad. Decir la verdad naturalmente tiene un costo. No mentir, no usar la mentira, enfrentar a la corrupción. Bueno, preparémonos entonces para leer Sin Anestesia. ¿Cuándo sale Sin Anestesia? ¿Cuándo sale? ¿Tiene fecha? A fin de mes. A fin de este mes de enero. En manos de la editorial Planeta. Como la vacuna, parece que lo han hecho coincidir. Sin Anestesia y la vacuna. No, creo que son dos cosas completamente distintas. Bueno, ojalá. La vacuna y la anestesia. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por adelantarnos entonces que aparecerá en pocas semanas un nuevo libro suyo, Sin Anestesia, una década de compromiso por la democracia, me pareció escuchar como subtítulo. Muchas gracias, que tenga buenas noches y gracias por el tiempo que ha dedicado a los televidentes de RPP.